Un escenario común es contar con un conjunto multivariado, como en este caso distintos ítems artefactuales recuperados en tumbas. Vemos que estos ítems son numerosos, este, y se encuentran en frecuencias bajas, en algunas tumbas o en la mayoría de las tumbas. La mayoría de los ítems están ausentes, pero en otras están presentes en frecuencias relativamente bajas. Y estos ítems fueron recuperados en este caso, un conjunto amplio de tumbas divididas en periodos 1A, 1B, 2A, 2B, 2C, 3A. Eh, entonces, una primera aproximación, teniendo en cuenta que acá el periodo es un grupo, es explorar si estos distintos grupos podían tener alguna organización temporal, alguna sucesión temporal, dado la cantidad de ítems y el tipo de ítems que estaban presentes en las distintas tumbas. Bueno, esto se podía hacer con algún método multivariado para reducir las dimensiones, como un análisis de clúster o por ejemplo, un componentes principales o un escalamiento multidimensional. Si hacemos el escalamiento multidimensional en este caso, utilizando distancias euclidianas, asumiendo que estas ausencias conjuntas son parte de la información y no un sesgo en la presencia de ítems en las tumbas, observamos que efectivamente hay un agrupamiento diferencial. Podríamos hacer acá, dividir cada uno de los grupos, ¿sí? Para identificarlo. Podemos observar que hay una diferencia o un agrupamiento, mejor dicho, en el espacio de las coordenadas, en este nuevo espacio de las coordenadas reducido, que está vinculado al tiempo, ¿sí? Eh, Acá en la forma que ordenamos y coloreamos estos grupos, los grupos más tempranos están más oscuros y los grupos más tardíos serían más claros. Entonces se ve que hay un cierto ordenamiento espacial en relación al tiempo. Pero bueno, todos estos grupos nos podemos preguntar, acá podríamos ver los casos, cada uno de los casos, y también podríamos ver los nombres de los grupos, que son los distintos periodos, 1A, 1B, 2A, 2B, 2C, 3A y 3B. Vemos que hay una sucesión o una aparente sucesión temporal. También habíamos observado en algún otro video que eh, esta sucesión temporal en forma de un gradiente era más amigable de ser observada, por ejemplo, mediante un análisis de correspondencia utilizando distancias de chi cuadrado. Este, pero, sea como fuere, vemos que hay un cierto ordenamiento y una segregación en el espacio de las coordenadas de los distintos grupos temporales a partir de los ítems artefactuales recuperados en las tumbas. Pero la pregunta que nos podemos hacer a partir de esta revelación es, bueno, ¿son todos los grupos distintos entre sí? ¿Cuáles son los grupos que muestran mayores diferencias temporales en relación a su composición con los demás? Bueno, esa es una buena pregunta para avanzar hacia una hipótesis que pueda ser contrastada mediante un procedimiento multivariado. Dado que nosotros tenemos aquí frecuencias multivariadas, una de las aproximaciones más eficientes que podemos hacer a estas frecuencias es a partir de un test. Vemos acá en la parte de los test de hipótesis multivariado. De los test multivariados, quizás el más utilizado, uno de los más utilizados, es el que se conoce como PERMANOVA o ANOVA por permutaciones. ANOVA por permutaciones tiene la ventaja, acá automáticamente me aparece un resultado, de utilizar en vez de su contraparte como el MANOVA paramétrico, de su contraparte paramétrica, de utilizar la distribución normal y asumir la normalidad multivariada, cosa que muchas veces es difícil de que se cumpla, de utilizar como base distancias. Esto le da una flexibilidad muy especial. Al comparar los introides, las medias multivariadas de distintos grupos, generadas a partir de distintos tipos de distancia, me da la posibilidad a mí de utilizar justamente
distintas distancias para procesar mis datos. Entonces, utilizar de esta manera distintos tipos de datos. En el caso de que mi distribución cumpla con los supuestos, yo utilice distancias euclidianas, mi resultado va a ser similar al de utilizar un MANOVA. En este caso vamos a utilizar distancias euclidianas, aunque yo ya sé que mis datos no se distribuyen normalmente, porque en este caso son conteos, están repletos de ceros, y vamos a recomputar el análisis para ver el resultado. Voy a recomputar. Siempre que yo recompute voy a tener presente que puedo tener algunas pequeñas diferencias porque las permutaciones a partir de las cuales se obtienen los valores de probabilidad, la distribución del estadístico, tienen diferencias en su momento de inicio. Tenemos este resultado, en este caso permutaciones, unas 10.000 permutaciones, la suma de cuadrados, la suma total de cuadrados de la varianza es mayor entre grupos que dentro de los grupos, un valor de f y la probabilidad. Como vemos acá, la probabilidad es menor a 0.05, que es el umbral generalmente utilizado de significación, por lo que yo puedo, en principio, concluir que existen diferencias significativas en al menos dos de los grupos. Una vez que yo concluí esto, puedo ver cómo se comportan las diferencias de a pares, ¿no? Siguiendo el procedimiento usual. Ahora, al tener múltiples comparaciones, quizás es conveniente y más conservador no utilizar los valores de probabilidad crudos, tal cual me los da PAST, vemos que acá dice p-values, un corrected significance, sino utilizar la corrección o las correcciones que estén disponibles a los valores de p. PAST me da una corrección secuencial y la corrección tradicional de Bonferroni, ambos tipos de correcciones de Bonferroni, donde la tradicional es la más estricta, ya que divide el valor de probabilidad por la cantidad de comparaciones que se realizan. Esto obviamente reduce el valor de P necesario para rechazar la hipótesis nula. Vamos a utilizar esto. De esta manera podemos realizar comparaciones de a pares de una forma un poco más conservadora y reducir la probabilidad de cometer un error de tipo 1 y estar falsamente rechazando nuestra hipótesis nula. Vemos que efectivamente algunos grupos mantienen más diferencias con otros. Por ejemplo, como acá tenemos todos los valores de probabilidad, podemos ver que 1A es diferente a 1B, a 2A, a 2B, no a 2C, ¿sí? Pero a 3A. 1B también es diferente a múltiples grupos y que en general tenemos diferencias amplias entre los grupos. Mientras que algunas, por ejemplo, no son tan marcadas, ¿sí? Acá pasa automáticamente, me va a marcar o colorear, por decirlo de una mejor manera, los grupos que tengan diferencias significativas, los pares, mejor dicho, que tengan diferencias significativas entre sí, me los va a marcar de este color amarillo. Mientras los que no lo son van a quedar en blanco. Entonces, en principio, este análisis corrobora mediante un test de hipótesis que efectivamente existen numerosos grupos o conjuntos ordenados a partir de estos rasgos temporales que son diferentes entre sí dados su composición artefactual. Nos restaría ver, quizás ayudado con algún método multivariado como los que utilizamos antes, ya vamos a ver que podemos utilizar también algún descriptor o alguna herramienta para escribir la composición interna, debido a qué artefacto, a qué tipo de elemento estos grupos son diferentes entre sí. Por último, yo podría explorar distintas alternativas. Al utilizar distancias euclidianas, tomemos en cuenta que hemos incorporado los ceros dentro del análisis como variables, como frecuencias. Si nosotros utilizamos, por ejemplo, distancias de Bray-Curtis sobre estos mismos conteos, solamente van a ser tenidas en cuenta, en este caso, las presencias conjuntas. Entonces esperamos
que el resultado también varíe, porque no va a tener en cuenta esa numerosa cantidad de ceros. Vamos a recalcular. Volvemos a ver un resultado significativo, ¿sí? Aunque en este caso la suma de cuadrados ha cambiado, en los valores de suma de cuadrados seguimos teniendo un valor de f asociado a un valor de probabilidad relativamente alto, eh, y vamos a ver la comparación entre pares. Volvemos a los valores corregidos, ya estaban marcados, y vemos que en este caso, sin tomar en cuenta los ceros, tenemos diferencias significativas entre casi todas las unidades temporales. ¿Qué significa esto? Que al dejar las ausencias conjuntas de lado, hemos tenido una mayor potencialidad discriminante. Obviamente, qué distancia es más apropiada tiene que ver con los supuestos que estemos manejando de nuestro trabajo, con el conocimiento que tengamos de la procedencia de las muestras, con lo confiable que sean estos contextos y con, obviamente, asumir que cada uno de estos grupos, cada uno de estos muestreos no está sesgado y que eh, la composición de los conjuntos representa realmente eh, su distribución original, o cada uno tiene, digamos, la misma probabilidad de estos artefactos de haber sido representado en el registro arqueológico.